os cuento un poco lo que ha ido ocurriendo durante estos días, ¿no? Y ya no es solo la cuestión del apoyo internacional y cómo se están dando distintas visitas. Hemos visto, por ejemplo, la llegada de David Cameron, el nuevo secretario de Exteriores, que es como ministro de Exteriores de Reino Unido, ex primer ministro a Israel, y también la visita de Pedro Sánchez, el presidente de España, junto con Alexander De Croo, que es el primer ministro de Bélgica. Es importante porque, aunque no son dos actores cruciales, sí que son dos de los países que más han roto con esa unidad de acción que en otros casos la Unión Europea y la OTAN sí que han conseguido para con sus socios o aliados, ¿no? ¿Por qué? Porque países como Bélgica, Irlanda, España, algunos sectores en Francia, Noruega, otros actores europeos se han mostrado más dubitativos a la hora de ofrecer un apoyo cerrado a Israel. Hay, de hecho, declaraciones de varios de estos países que he mencionado que van encaminadas hacia, veremos a ver si ocurre o qué pasa, una supuesta declaración de reconocimiento del Estado de Palestina, que esto, bueno, se lleva diciendo muchos años, pero es verdad que se sigue comentando. Entonces es relevante porque ha habido bastantes críticas a estos actores, principalmente a Pedro Sánchez. Al final, España es un país con más peso económico, demográfico, etcétera, que Bélgica, desde la prensa israelí, y se ha estado criticando, por ejemplo, que Pedro Sánchez, a pesar de que ha condenado y que no paraba desde el principio, ¿no?, de condenar a Hamás y de apoyar a Israel y a su derecho a la defensa, que se haya reunido, por ejemplo, con las familias de los rehenes, y se han mencionado desde algunos sectores muy vinculados a Israel que se debería haber controlado mucho más a las familias de cara a que no se esté presionando por la liberación de los rehenes de manera significativa, y que lo más importante es la destrucción de Hamás, no necesariamente pasar por esa liberación de rehenes, que por cierto, por otro lado, pues sigue en negociaciones con Hamás para la liberación de algunos, ¿no? Se hablaba de unos 50 a cambio de liberar a 150 prisioneros palestinos de las cárceles en Israel. Bueno, pues más allá de las declaraciones habituales, como digo, de condena a Hamás y de todo lo que ha ido ocurriendo desde el 7 de octubre, pues ha habido declaraciones del lado de esta delegación española y belga sobre que la respuesta israelí tiene que ir ajustada a las normas del derecho internacional humanitario. Lo mismo que, como suele ocurrir, decía Estados Unidos en algunas de sus declaraciones, ¿no? Que tiene derecho a la autodefensa, pero que tiene que ir en consonancia con el derecho internacional humanitario. Y bueno, pues esa línea, a pesar de ser la estadounidense y por lo tanto la que repiten los españoles, los belgas y por supuesto toda la Unión Europea, no va acompañada luego de la unidad de acción, porque Francia y Alemania, Reino Unido, lo hablábamos en el especial que hicimos ayer sobre las elecciones en Países Bajos, hay varios países que son mucho más cercanos a la postura de Israel y ofrecen un apoyo más cerrado. Sin embargo, en España pues ha sentado de otra manera. Por ejemplo, el nombramiento de los nuevos ministros del entorno de Sumar pues ha sido criticado desde esos entornos de la prensa israelí que os comentaba. Y, como digo, además de defender la postura de Israel, pero después señalar el matiz de la defensa del derecho internacional humanitario, pues se hablaba de que debe haber un Estado palestino viable, una solución de dos estados, y además, bueno, pues un mensaje en el que pues habla de la protección, de la necesidad de la protección de los civiles. Es un poco lo más relevante de esta reunión, porque, como digo, no son los actores más relevantes, pero sí que tiene su significación. Por ejemplo, fue más importante la delegación de líderes árabes e islámicos que se reunieron en su momento hace unos días, ¿no?, en Arabia Saudí, y que, aunque más o menos se sabía de dónde venían sus propuestas y cuáles eran sus líneas, pues también han pasado por China, otra delegación de los mismos. Es llamativo, es interesante ver cómo se propone desde sectores mucho más vinculados a Israel de los países árabes y otros mucho menos vinculados a Israel una solución de dos estados con unas fronteras
previas a las del Acuerdo de Oslo, ¿no? Estamos hablando de las fronteras del 67. Entonces, eso es lo principal que ha habido a nivel diplomático. Por hacer un pequeño resumen, que tengo por aquí una pequeña infografía interesante, hasta el momento 2 países son los que han suspendido sus relaciones con Israel, Bolivia y Belice. Haber llamado a consultas a sus embajadores lo han realizado Colombia, Chile, Honduras, Turquía, Bahrein, Jordania y Chad, así como los que han llamado a todos los diplomáticos del país han sido Sudáfrica. La cuestión es que Sudáfrica en el Parlamento ha votado una moción encaminada a la ruptura de los lazos con Israel. Y esto sí que es más importante porque esa moción que urge también a cerrar definitivamente la embajada de Israel en Sudáfrica, pues podría llevar a una ruptura mayor que la que se ha producido estos días. Bueno, es verdad que lo propone el tercer partido, ¿no? El de los luchadores por la libertad económica, pero luego consiguieron el apoyo del Congreso Nacional Africano. Asimismo, Sudáfrica está embarcada en esa nueva propuesta de llevar ante la Corte Penal Internacional a Israel, y concretamente a Benjamín Netanyahu, ¿no? Y un empuje por acciones legales que vayan contra los actos que se están produciendo en Gaza principalmente, pero bueno, contra los palestinos en general. ¿Por qué? En general es polémico, ya que Sudáfrica era un país que hace unos meses estaba debatiendo si tenía que salir del Estatuto de Roma y abandonar la Corte Penal Internacional porque Putin no podría acudir a la cumbre de los BRICS que tuvo lugar. Finalmente se realizó telemáticamente, ¿no? Entonces ahora llama la atención como es uno de los mayores defensores de esta acción judicial y política internacional, acompañado de otros como Bangladesh, Bolivia, Comores y Djibouti, que son los que han hablado de esa acción legal. Cabe señalar que también Colombia y Argelia hablaron de su propia propuesta ante la Corte. Y por otro lado, como decía, pues Noruega, Bélgica, España estaban hablando de una posible moción por reconocer el Estado de Palestina. Conociendo un poco cómo funcionan, sobre todo España más que Bélgica, porque hay otros países europeos que lo han hecho unilateralmente, no sería de extrañar que se esperaran de manera que lo pudieran hacer conjuntamente, o al menos el máximo posible de actores conjuntos. Les gusta mucho vender la retórica de la coordinación. Y después, pues también ha habido algunas votaciones en Irlanda que han sido bloqueadas, pero que pedían la expulsión del embajador israelí y al gobierno que también participara en estas mociones ante la Corte Penal Internacional. Esto sí que ya es la cuestión internacional al completo. Tenemos el mapa en pantalla. En estos momentos este mapa lo podéis ver más actualizado si queréis en nuestra página web. Tenemos toda la información casi diariamente, así que probablemente pues haya una actualización, si lo estáis viendo en diferido, que deje novedades, porque como veis ya no se trata solo de un bloqueo y de una invasión que ha logrado cercar todos los accesos que le quedaban a Gaza, en este caso al mar desde la ciudad de Gaza, sino que además ya se están tomando todos los barrios periféricos. Israel habría avanzado, además de lo que ya veis en azul en el mapa, que es toda la costa, toda la franja sur en torno al cruce de Saladin que habrían creado, ¿no?, con esa invasión por el principio, el barrio de Beit Hanun en el norte y el norte de Beit Lahia. Además de eso, las novedades que nos llegan de hoy mismo son el avance de varios frentes de Israel. Voy a mencionarlos por si alguien luego lo quiere buscar más en el mapa. Por lo menos tenemos 4 puntos de avance más. 1. Desde el norte, lo que va hacia el sur desde el checkpoint de Erez, en el barrio de Beit Lahia, que he mencionado ahora mismo, llegando directamente hasta donde aparece el hospital indonesio. Es, por lo tanto, importante porque ese hospital ya está en la zona céntrica de esta zona, ¿no?, de Beit Lahia. Por otro lado, desde la zona noroccidental, el barrio de Atatra. Toda esta zona que llega, si nos acercamos hasta pasar el hospital infantil, también habría sido tomado por Israel.
Si seguimos un poco más al sur de Jabalia, donde se encontraba ese campo de refugiados, encontramos la zona de la Universidad de Al-Aqsa. Es la única que parece que queda como en un caldero, ¿no? Como hablamos muchas veces en Ucrania. En esa zona sur-occidental del Frente Azul parece que hay como una especie de barrio que se iba a quedar embolsado. Bueno, pues todo el barrio habría sido tomado ya, todo el barrio. El Hospital Jordano, la Universidad de Al-Aqsa, y se estaría ya llegando, como decimos, pues hasta el centro de Seyaya, que hay unas cuantas mezquitas, donde la iglesia de San Porfirio, que tuvo lugar aquel ataque aéreo tan polémico al principio de la guerra, bueno, pues en esa zona. Y por último, también habría un pequeño avance hacia el sur, desde la zona costera. Eso es todo lo que podemos actualizar por ahora de la invasión, pero que está dejando unos resultados en el control israelí tal que, como por ahora las reacciones internacionales no están siendo tampoco la gran cosa, pues Israel ya está planteando que la sede de Hamas no está en la ciudad de Gaza, o que no están encontrando evidencias muy claras de que la sede esté ahí, y hablan de Han Yunis, ¿no? Que es la otra ciudad importante que se encuentra en la zona sur de Gaza, y en la cual ya estarían planteando pues que la zona oriental de Han Yunis debe ser evacuada. En este contexto de que debe ser evacuada, me parece que eran datos de la ONU los que ya señalaban, no los tengo a mano ahora mismo, pero los he estado viendo antes, que ya son más de 1,7 millones de refugiados internos o de desplazados internos, si no me equivoco. Es que el dato lo hemos publicado en Twitter, está seguro, pero ahora mismo no lo tengo a mano. Y claro, es una barbaridad, porque yo al principio de la guerra planteaba, y nos criticaban por contemplarlo, ¿no? Que podría perfectamente haber 2 millones de desplazados, que podían darse esos desplazamientos, y que si la cosa continúa y Egipto sigue cediendo, ¿por qué no se podría producir una Nakba y una limpieza étnica de 2 millones? No quiero decir que eso sea la primera opción, pero podía ocurrir perfectamente. Y es que ahora los datos de la ONU nos están dando la razón. 1,7 millones de desplazados internos, de 2 millones de personas que viven ahí. Entonces, en cuanto se permita la salida masiva hacia Egipto, pues se podría hablar definitivamente de una Nakba y de una limpieza étnica. Por ahora, Egipto ha abierto el paso a algunos extranjeros, personas así con doble nacionalidad, heridos para ser tratados en hospitales, estas cosas que os hemos ido contando constantemente. Y hablando de Han Yunis, los ataques se han intensificado. De hecho, es interesante ver cómo se supone que la línea azul que veis en el mapa marca la zona en el norte que debía ser evacuada y la zona sur a la que debían ir, porque se supone que es la zona segura. Bueno, pues si veis los mapas con puntos sobre de en qué barrios se están produciendo bombardeos y ataques aéreos, el sur está plagado de ataques. Está plagado, sobre todo en Han Yunis, precisamente. O sea, es que, de hecho, hemos publicado hoy el vídeo sobre esa fosa común de palestinos que se ha creado en el suroeste de la Franja de Gaza, en Han Yunis. Así que ha sido muy polémica y ha sido uno de los vídeos más fuertes. Por ahora, la única reacción estadounidense un poquito diferente ha sido, curiosamente, un artículo que Joe Biden ha publicado esta semana. Fue hace 4 días. Sí, Joe Biden ha escrito un artículo de opinión y lo ha publicado en el Washington Post, diciendo que Estados Unidos contempla sancionar a los colonos israelíes que estén involucrados en ataques contra palestinos. Claro, mientras se está diciendo todo el rato que se da todo el apoyo cerrado a la operación en Gaza, parece que lo que no casa con la línea de Joe Biden es lo que ocurre en Cisjordania. Recordemos, hace apenas una semana el dato de muertos era ya de 180 palestinos en Cisjordania. En Gaza los datos se han desaparecido, porque como los hospitales eran los que los estaban ofreciendo y ahora no están operativos prácticamente, la cifra creo que dejó de actualizarse a partir de 11.000 muertos civiles, creo, en Gaza. Que por supuesto serán muchos más, porque esto se dejó de actualizar hace ya casi una semana y la invasión continúa y cada vez en zonas más difíciles y más inaccesibles. Entonces, bueno, la cuestión de Cisjordania, como digo, es la que preocupa a este sector, porque quizá es de nuevo la pugna de los poderes
internos de Israel. Sigue habiendo mucha disputa entre los sectores de extrema derecha que se apoyan en los colonos y que quieren una campaña para seguir profundizando la anexión de Cisjordania, seguir profundizando el apartheid que os hemos explicado muchas veces tiene unas normas, pues seguir estrechando, ¿no?, el control sobre los bantustanes y sobre distintas zonas de control palestino. Entonces, ese sector que quiere un enfoque de nuevo sobre Cisjordania, que es el que gobernaba antes del 7 de octubre y por eso pues, se les dice que si los recursos no estaban concentrados en Gaza, sigue chocando con sectores liberales como el del gobierno de unidad, que es el gabinete de guerra, y pidiendo estos sectores de Cisjordania participar también en las decisiones del gabinete de guerra, que no puede ser que haya dos gobiernos y que las decisiones generales ahora se pasen por el gabinete de guerra, porque en la práctica estás puenteando a todos los radicales dentro de lo que ya es una beligerancia general, ¿no? Pero a los más radicales me refiero a Smotrich, a Ben-Gvir, a partidos como Noam, bueno, una serie de partidos sionistas religiosos y bueno, pues muchas más cosas que no vamos a empezar a explicar ahora, pero que podemos repasar otro día. Bueno, pues este lío interno de nuevo deja a Estados Unidos del lado de los liberales de Tel Aviv y del gobierno de Netanyahu con sus socios nuevos, pero pone pues el foco en el problema que estarían creando los extremistas en Cisjordania. Y esto es un poco lo principal que tenemos sobre Gaza, sobre Cisjordania y sobre la cuestión diplomática. Pero antes de pasar al otro tema y a las preguntas, quiero hablar de la escalada regional tan grande que se está dando y que pasa muy desapercibido porque no sé si os habréis dado cuenta, pero esto ya no son noticias o no tiene un foco mediático tan grande. El otro día hablábamos de cómo los hutíes en Yemen habían anunciado que abordarían o atacarían cualquier buque israelí o vinculado con Israel que atravesara el Mar Rojo, el Bab el-Mandeb, el estrecho que controlan de camino al Canal de Suez, es decir, muy, muy importante para el tráfico comercial global. Y que se dio, bueno, pues un abordaje al Galaxy Leader, un buque de carga que transportaba vehículos de Turquía, entre Turquía e India. En ese caso, bueno, pues tenía una relación con Israel meridiana porque era un magnate que controlaba parcialmente una empresa británica que tenía el buque que además ni siquiera era bajo bandera propia. Pero igualmente se dio pues ese ataque que fue una escalada porque de repente si nos planteamos que hace 2 meses los hutíes fueran a asaltar un barco porque esté vinculado a Israel en el Bab al-Mandeb, en el Mar Rojo, es una cosa que desde luego es novedosa. Ahí de nuevo Joe Biden ha hecho algunas declaraciones, no sé si ha sido él o ha sido en general la administración Biden, eso sí lo puedo decir, han planteado que a lo mejor a los hutíes habría que volver a tratarlos como terroristas. ¿Por qué? Bueno, a ver, es que esto es el debate de siempre, ¿no? Que si Hamas, que si no sé qué grupo rebelde es terrorista. Vale, es que los hutíes, si nos atenemos a la verdad que marca Estados Unidos, no son terroristas hasta la llegada de Donald Trump, pasan a ser terroristas durante el mandato de Donald Trump, dejan de ser terroristas cuando llega Joe Biden al gobierno y podrían volver a ser terroristas actualmente. Lo que me refiero a la definición formal, ¿no? Además, me parece que durante el mandato de Donald Trump hubo también algún tipo de negociación y cambio en la definición. Por ejemplo, que fuera promoción de terrorismo internacional, no sé exactamente en qué consistía, lo tenemos explicado en los artículos. Pero bueno, lo importante aquí es que los hutíes, desde luego, están escalando la situación con esos ataques que siguen llegando hasta Israel, aunque tienen la capacidad más limitada por la distancia, por las defensas antiaéreas que son excelentes en Israel. No significa que sean infalibles, porque las cosas, desde luego, se han producido impactos, pero sí que son de las mejores que hay. Y bueno, se publicó el vídeo del asalto. No es una cosa que haya sido muy significativa, porque parece que no había muchos intereses israelíes en juego en ese buque. Pero durante estos días han seguido el resto de ataques. ¿Por qué es relevante? Porque Hamas e Israel, con este acuerdo por el intercambio de prisioneros y rehenes, había negociado una posible tregua de varios días, que se supone que ya va a entrar, ¿no?, en funcionamiento. Bueno, esto para empezar permite el intercambio
y es temporal, y además Israel ha garantizado que en cuanto pasen los días acordados de tregua, va a continuar con el objetivo de exterminar a Hamás, bueno, eliminar a Hamás, pero es verdad que sí que estamos viendo ataques civiles indiscriminados que pueden tener otra consideración. Bueno, pues con todo esto lo que nos encontramos es que Hezbollah podría participar también de esa tregua mientras sigue escalando la tensión en el norte. Y hemos visto una serie de ataques que de nuevo ha vuelto a romper algunos de los esquemas. En Israel, el sector de defensa vinculado a Yoav Galant ya plantea que es inevitable una guerra a gran escala con Hezbollah. Si en su momento planteábamos que el eje de la resistencia no quería escalar muy rápido porque podría desatarse una guerra regional y que si pones la línea roja en una invasión de Gaza, que es algo que sabían que iba a ocurrir, pues sería condenarse a una guerra regional a sabiendas, parece ser que sí que se está poniendo un poco más el enfoque en la retórica sobre el Líbano, de si es inevitable una guerra entre Israel y Líbano, o Israel y Hezbollah, más bien, hay más facciones que no son solo Hezbollah, pero bueno, en el momento en el que Israel ataque Líbano, el eje de la resistencia lo vería ya directamente como una declaración contra todos, ¿no? Que es lo que dijeron que iban a actuar según atacaran a Hamás y a los palestinos de Gaza. Pero también desde Israel están esperando a que sea Hezbollah la que dé el primer paso para que puedan tener ese discurso de su lado, porque una expansión de la guerra a Líbano sería muy problemática. Desde luego hemos visto, creo que fue Israel, señalando una advertencia, a mí me llamó muchísimo la atención esa advertencia, que si Líbano no cumplía con los acuerdos que acabaron con la anterior guerra israelí-libanesa, que pues Israel tampoco lo iba a cumplir. ¿Y qué significa esto? Esto en nuestro mapa de la guerra de Sukkot, bueno, tenemos otro de la frontera libanesa, se ve bien claro. Hay una línea de control de la Fuerza Internacional de la UNIFIL, que es la que, una fuerza de la ONU, que se encuentra allí en la zona sur y que supuestamente pues tendría que haber evitado que esté Hezbollah, se tendría que haber dado un desarme y a cambio Israel abandonaba la zona sur que invadió durante esa guerra. Vale, están diciendo que si Hezbollah sigue ahí, sigue escalando, la UNIFIL no cumple con su papel, que Israel tiene derecho a invadir el sur del Líbano. Este tipo de escaladas a mí me parece bastante fuerte, sobre todo viendo que hace apenas un día Hezbollah reivindicó el lanzamiento de 48 cohetes solo contra la base israelí de Safed, que está en la zona norte, y que es el ataque con cohetes más grande que se ha dado en toda la guerra de Sukkot proveniente del Líbano. Y esto ha sido reivindicado entre ayer y hoy, con lo cual sigue escalando, y sigue escalando a niveles pues que no tienen precedentes. De modo que no diría en ningún caso que porque se hable menos es que es menos importante o que hay menos escalada, sino que simplemente se habla menos. Y el último de todos estos acontecimientos que ha escalado, ya no solo los hutíes y Hezbollah, por mucho que se pongan en la tregua, es el de la resistencia iraquí. La resistencia iraquí habría dado ya no los más de 80 ataques aéreos, me parece que van ya, contra objetivos estadounidenses en todo Oriente Medio, repartidos por Siria, por Irak y otros puntos, pero principalmente esos dos, sino que habríamos tenido el primer ataque terrestre contra la base estadounidense de Ain al-Assad, que se encuentra en la zona central de Irak, por parte del grupo Al-Dafrin, que es uno de los miembros de las PMF o PMU, que son las Fuerzas de Movilización Popular, que es esa amalgama de milicias pro-iraníes, que no todas lo son, pero bueno, milicias chiíes, podemos decir, y que ya habían llamado numerosísimas veces a la salida de Estados Unidos de Irak, igual que lo hizo el Parlamento, lo hizo el gobierno, lo ha hecho toda serie de actores en Irak. Estados Unidos no se va a marchar, y el grupo, pues uno de esos pequeños grupos, no sé exactamente el tamaño que tendrá, de las PMF, habría anunciado la muerte de uno de sus combatientes, ya ellos lo llaman siempre pues el martirio de uno de sus combatientes en los tiroteos. Falta ver un poco la escalada de este ataque. No se sabe si sería una simple escaramuza, bueno, que puede haber escaramuzas y escaramuzas, ¿no? Esto habrá que verlo, pero por ahora la única muerte reportada es la de un combatiente de Al-Dafrin, que es, como digo, iraquí.
Y bueno, pues Ain al-Assad había sido atacada numerosas veces, muchísimas veces durante estas, como digo, más de 80 ataques contra objetivos estadounidenses, pero este es el primero terrestre. Así que esa es la nueva escalada también en Irak. Esto es todo. Si tenéis preguntas, es el momento. Si tenéis inquietudes o comentarios que realizar educadamente, los podéis dejar en el chat. Podéis suscribiros, ya es ya lo dejo ahí, ¿no? Y luego pues hablamos de Corea. Sí, vamos a abrir ahora ronda de preguntas. Hacemos un interbloque porque después de la ronda de preguntas de ahora pasaremos a hablar del el segundo tema de hoy, que era ese tema de Corea. Pero bueno, nada, bienvenidos, que estamos más de 500 personas aquí. Un buen número, gracias por venir aquí a conocer todo lo que pasa en el mundo con nosotros. Como digo, aprovechad ahora, ya veo alguna que otra pregunta por el chat. Vamos a ir leyéndolas. Mientras tanto, bueno, pues hacemos ese pequeño recordatorio. Para empezar, gracias a Ale porque ha hecho un repaso extenso y completo de todo lo que han sido los últimos días del conflicto, que como no habíamos hecho directo específico, yo creo que desde el lunes de este tema, pues todo el repaso que nos ha hecho, tanto local como regional, creo que sirve bastante para entender un poco dónde estamos ahora mismo en el conflicto, ¿no? Para situarnos un poco y continuar con ese seguimiento que estamos haciendo diariamente y que estamos intentando compartir con vosotros aquí en Twitch y en otras plataformas. Así que nada, que si queréis apoyar, ya sabéis que lo podéis hacer aquí en este QR que veis ahora mismo ahí en el centro de la pantalla. Y nada, recordaros que Descifrando la Guerra es un proyecto de análisis internacional totalmente independiente, que no depende justamente ni de estados, ni de partidos, ni de empresas, sino única y exclusivamente de sus suscriptores. Así que si quieres ser parte de los que aportan su granito de arena para que Descifrando la Guerra sea posible, pues ahí en el QR vas a encontrar planes de suscripción a la página web en los que te ofrecemos seminarios, la newsletter, artículos exclusivos y a cambio tú pues haces un pequeño aporte económico que para nosotros es muy, muy importante. Y también, por cierto, mientras veo que siguen llegando las preguntas, ahora vamos a ir leyéndolas para que Ale las vaya respondiendo antes de entrar a hablar de Corea. También tenéis ahí la meta de suscriptores para hoy, para el canal de Twitch, la veis en 650, estamos solo a 12. Bueno, pues que sepáis que aparte de en ese QR que veis ahora abajo a la derecha de la pantalla, también podéis apoyarnos con vuestras suscripciones aquí en Twitch. Muy rápidamente, está la suscripción normal, ahí es el botón de suscribirse y elegís la duración. Además, esa suscripción se renueva automáticamente, o sea que nos ayuda bastante porque es periódico y entonces nos da una cierta estabilidad. Si ya estáis suscritos, podéis regalar suscripciones, que ya de paso aprovecho para agradecer una vez más a El Carte por esa suscripción que ha regalado hace unos minutos y también a Nevirous por su suscripción también al principio de este directo. Y también podéis suscribiros a través de Amazon Prime. ¿De acuerdo? Cuando eres usuario de Amazon Prime, cuando estás suscrito a esa plataforma, las suscripciones al canal de Twitch son totalmente gratuitas. Le das al botón de suscribirse y verás una pestañita que dice Prime y simplemente vinculas tu cuenta de Amazon Prime con la de Twitch y te puedes suscribir a cualquier canal de la plataforma, a cualquier canal de Twitch, de forma totalmente gratuita, pero aún así al canal le ayudas. Esas suscripciones, la desde Prime, hay que renovarlas manualmente, ¿vale? Así que tenéis que estar atentos. Si os habéis suscrito en las últimas semanas, últimos meses, revisad, porque a lo mejor si os suscribisteis con Prime, la renovación no ha ocurrido y tenéis que hacerla vosotros manualmente. Ahora, bueno, y una cosa, que hay que suscribirse a la web esta semana porque tenemos, bueno, aparte del Black Friday, hemos sacado hoy el artículo nuevo de Ángel, que es interesantísimo porque desgrana todos los actores y todas las estrategias que ha seguido Estados Unidos para hacerse con el control de Oriente Medio desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. Hemos publicado la primera parte de la serie, porque va a ser una serie. Y estos están en exclusivo, entonces hay varias opciones, como ha dicho Edu, para que se pueda acceder a los artículos porque es muy interesante y vamos, ya tengo ganas de ver el segundo artículo. Se habla de esa OTAN de Oriente Medio que se intentó construir, de cómo se hizo con el control del petróleo y hay que leerlo, eso hay que leerlo, así que hoy toca meterse en el QR y cuando salga la segunda parte, y creo que haremos una tercera si sigue habiendo ese interés, pues más motivo.
Bueno, preguntas sí, por tenemos aquí, Edu? varias. Tenemos Vale. varias preguntas. Tenemos, por ejemplo, parece que a los habitantes de Gaza solo les queda la salida de Egipto. Tarde o temprano todo parece apuntar en esa dirección. A no ser que la ONU perdone a Israel, pero parece que no está por la labor. Con lo cual entiendo... Perdón, presione a Israel. Con lo cual entiendo que Egipto como destino es cuestión de tiempo, ¿no creéis? Nos pregunta David. Si quieres responder... vamos a responderlas así Rápidamente. rápidamente, así vamos con Sí. todas, que así Te iba no a se nos decir quedan en el tintero. rápidamente, primero porque la ONU puede decir misa. Ya ha dicho hasta el Consejo de Seguridad de la ONU. No importa la presión a Israel desde la ONU. Importaría la de Estados Unidos. Y yo te digo que incluso la de Estados Unidos no me parece que sea suficiente por la diversidad de actores que hay. Pero bueno, la salida de Egipto, aunque se va abriendo, no es todavía una opción para 2 millones de personas. Ahora mismo están bloqueados ante un actor que les está diciendo que va a seguir avanzando en todos los barrios, así que veremos cómo evoluciona la cosa. ¿Qué más Egipto dijo que tenemos? eso Ah, sería sí, entrar perdón. en guerra, vaya. No sé no creo que Egipto se atreva a entrar en guerra por ello, pero lo amenazó. Nos preguntan por la influencia real que tienen los ataques de las milicias iraquíes en las bases estadounidenses en Irak y Siria. Pues no demasiado, pero ya se han producido muchas lesiones. O sea, daños hay, bajas también. Ha muerto gente, lo que pasa es que dicen que no necesariamente ha sido vinculado a los ataques, que puede haber sido por... Bueno, hay bajas desconocidas, porque es que algunas de estas instalaciones tampoco son oficiales. Es que es muy difícil saber cuántas instalaciones tiene, por ejemplo, en Siria. Bueno, y da igual, el caso es que son importantes, sí, porque hasta ahora, un ejemplo os voy a dar. Cuando se asesinó a Qasem Soleimani, la respuesta fue un ataque sobre la base de Ain al-Assad. Me parece que hubo otro añadido, pero ese fue el principal. Ahora vamos ya por más de 80 ataques, incluyendo a Ain al-Assad. Hay daños, hay bajas, pero por supuesto no son como para que Estados Unidos peligre su posición en Oriente Medio. Vale, nos preguntan también. A ver. Aquí estaba. Vale, que cómo está. Primero, que si. Yo este dato no lo tengo, no sé si tú lo manejas. ¿Cuándo fue la última guerra entre el Líbano e Israel? Y que si podemos dar un pequeño resumen del estado del intercambio de rehenes. Que qué avances ha habido en ese sentido. Bueno, pues el intercambio de rehenes, lo que comentaba al principio, ¿no? Se supone que aparte de los rehenes que ya ha soltado en su momento eh, Hamas, han sido muy poquitos, pero los ha ido liberando, habrían hablado de 50 más. Y a cambio, pues el intercambio de 150 presos. Pero yo esto no sé si está confirmado o son negociaciones. Eso hay que contrastarlo en Twitter, ¿vale? Que ahí lo vamos a publicar cuando lo tengamos todo. No sé si estará. Pero por ahora no se ha producido, que yo sepa. Sobre el conflicto con Líbano, creo que la última fue en 2006. Ha habido varias guerras, es que ha habido varias guerras, por ejemplo, la guerra civil libanesa, las guerras del Líbano donde ha participado Israel. Me parece que la última es la de 2006. Pero bueno, esto se comprueba tan fácil como Wikipedia. Siempre aliado, siempre presente. Es que ese dato, o sea, me parece que es 2006, pero para acordarme yo de todos los conflictos del mundo. Estás cerca, pero aún todavía te patina alguno. Vale, tenemos también. ¿Qué papel tiene el Hadash en la situación de Israel? Y Vale, si tiene influencia entre la población y si se les está persiguiendo por parte de los sectores sionistas. a ver, los laboristas también han sido sionistas. Lo que pasa es que Hadash no estoy diciendo que sean los mismos, ¿no? Hadash tiene representación en la Knesset. Creo que ahora tiene 3 escaños, hay una coalición en la que suman a otro, tienen 4, tienen 5. Bueno, hay diferentes partidos. No es el Partido Laborista, pero quiero decir que es el entorno de la izquierda. Hay un Partido Laborista y luego está el que viene del entorno comunista, que es al que te refieres. No son en absolutos suficientemente importantes.
pero que haya habido, de hecho, el grueso, esto lo explica Ángel en los primeros artículos que hizo, que me voy, ¿vale? Pero ahí habla de cómo el sionismo, cuando estaba bajo poder laborista principalmente, intentó llevar a cabo otras políticas, también de ahí vienen los kibbutz, por ejemplo, y otro tipo de organización social, pero con el paso del tiempo pues se ha convertido en un nacionalismo que hemos calificado como revisionismo sionista. No es el sionismo que al principio se estableció de que haya un Estado de Israel. No, ahora es un sionismo mucho más supremacista, que busca un cambio de lo que es el Estado de Israel, ya sea por la confrontación con sectores palestinos como por la anexión de sectores donde viven población árabe palestina, Cisjordania, etcétera. Esos son revisionistas sionistas, pero Hadash y otros grupos de izquierda siguen siendo sionistas. Eso no significa en absoluto que, bueno, yo concretamente este partido no conozco sí, a lo mejor he dicho una palabra que no es la que tienen en su ideario, pero que el laborismo ha estado en el poder en Israel, eso es así. Y como digo, el artículo del que hablo, que lo explica Ángel, creo que es en el que nos contextualiza de toda la historia del Estado de Israel, que es la crisis de identidad del Estado de Israel y la reforma judicial. Lo que os decíamos siempre. En el primer artículo habla de cómo se conforman esas distintas identidades judías en el Estado de Israel, después cómo va evolucionando políticamente esto que acabo de explicar y después lo que ya es la reforma judicial que busca romper con el statu quo que ha heredado Netanyahu. Venga, ¿qué más? Estoy intentando seguir el orden. De momento con este ritmo creo que llegamos a todas. ¿Cuál sería el objetivo de Israel en una posible guerra con Hezbollah? No creo que fuera su eliminación porque no lo lograrían. ¿Qué número de bajas tiene Israel? ¿Son fiables los datos oficiales que aporta Israel? Nos pregunta el Cártel, que vuelvo a agradecerle por bastantes suscripciones de regalo estos últimos días. Así que nada, una vez más te lo agradecemos. Vale, no tenemos el objetivo claro para la guerra con Líbano porque ni siquiera estaba claro con la guerra de Gaza. Es decir, ellos dicen que es eliminar a Hamás, pero la evidencia nos muestra que no es eliminar a Hamás solo. Entonces, probablemente si ya consideran que cada civil es colaboracionista o incluso los periodistas que informan dentro de la ciudad de Gaza o en zonas que puedan tener algún tipo de repercusión las tesis de Hamás o de cualquier población civil de Gaza, lo están considerando colaboracionista y objetivo legítimo. O sea, están apuntando directamente a los periodistas a conciencia, no es un daño colateral, ¿no? Es un objetivo. Entonces, aunque se diga que es solo Hamas, hay muchos sectores laterales que pueden ser objetivos de Israel. Y en Líbano, pues me parece curioso que se señale Hezbollah, pero se hablaba pues de que van a atacar Beirut, cuando lo que ahora diría Israel es esa zona de la UNIFIL que he explicado antes. Yo entiendo que si Estados Unidos ha presionado para que se haga de una manera que no sea una invasión a gran escala, que no llame la atención de la manera que hizo Rusia en Ucrania, se haga por fases, se haga con objetivos concretos, se haga con evacuaciones de civiles previa, se haga con avisos, todo esto que está haciendo Israel en el norte de Gaza, que se pueda aplicar al Líbano. Es decir, que se dé una entrada en la zona que controla la UNIFIL. Pero vamos, que esto es especular mucho porque se supone que hasta que no se dé un ataque concreto en zonas fuertemente pobladas o zona de Beirut directamente o en zonas relevantes para Hezbollah, es difícil que esto escale por la cuestión del discurso que explicábamos antes. Entonces, pues una vez se dé esa escalada, hablaremos de los objetivos de Israel, porque si en una guerra el objetivo puede cambiar en función del contexto, imaginad si aún no se ha dado esa guerra terrestre. ¿Qué más tenemos? A ver. Sigo ya más por abajo. Vale, de momento no hay mucha más pregunta que yo vea, salvo que me esté saltando alguna. Nos Muy preguntan si bien. hemos hablado de las elecciones en Países Bajos. Sí, tienes el directo ya resubido en el canal de YouTube. Así que si lo quieres ver, ahí en Y el que va a canal de YouTube ser lo tienes.
los resultados fueron muy, muy, muy parecidos a los que comentamos ayer en el directo. Sí. Porque fue una encuesta a pie de urna lo que tuvimos, el resultado salió durante esta madrugada, el definitivo, y durante estos meses veremos quién gobierna. Ayer hicimos unas cuantas especulaciones de lo que podría ser para que casen los números, y por ahora lo que se está comentando a mí no me sorprende que algunos de los escenarios que dijimos se materialicen. Sí. Así creo, echadle un vistacillo que está en YouTube. Sí, aunque estuviéramos trabajando con boca de urna, sirve. Sirve porque los resultados han sido muy similares a lo que teníamos ayer, que no eran resultados como tal, era un boca de urna, pero al final ha sido bastante similar. Así que nada, lo tienes ahí en YouTube. Nos preguntan, eso sí, antes de terminar, si, ¿cuánto creemos que podría durar o que podría tardar Israel en completar sus objetivos en Gaza? Pues pueden ser meses, pero es que ellos mismos han dicho que puede ser años. Años más uno que más de uno, pero que puede llegar al año. Yo a este ritmo creo que lo que es Ciudad de Gaza, pues sí que puede estar a lo mejor en un par de meses. Es complicado saberlo porque jamás está presentando batalla. Realmente no tiene la capacidad que pueda tener Hezbollah o no tiene la capacidad, por supuesto, que tiene Israel, pero que no es una batalla perdida directamente, se está presentando batalla. Pero la resistencia urbana y las infraestructuras de Hamas se desconoce dónde están, ya lo hemos hablado, lo del hospital de Al-Shifa, que si había túneles, que si había unas infraestructuras secretas que eran la zona, la oficina, ¿no?, central, el cuartel central, como lo llaman, de Hamas, y que no hay ninguna evidencia. Y bueno, ya lo hablamos el otro día y otro día si queréis lo hablamos. La política de propaganda de Israel está siendo sorprendentemente mala porque se le presuponía una inteligencia, una propaganda más desarrollada. Así que no sabemos si esto afectará al curso de la guerra o si simplemente pues es una mala comunicación.